¿Cómo está nuestro panorama político que se viene en el proceso constituyente? ¿Cómo está también nuestro mercado laboral después de los incidentes con las cifras que tuvo que el gobierno salir a corregir de despidos? Vamos a conversar de eso y mucho más justo a Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo. Bienvenido, Buen TV. ¿Cómo está? No, más bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué le ha parecido para meternos ya en temas políticos? La carta que envió el senador Insulza a su partido, de alguna manera quejándose por el trato que recibió después de la acusación constitucional y también quejándose por el uso de la herramienta que le han dado, según él, al haber perdido el norte político. ¿Usted coincide con eso? Yo separaría el gesto, que lo valoro, de la carta. Creo que hizo bien el senador Insulza a enviarle una nota a su partido, porque, claro, había una explicación pendiente respecto a lo que había sido su ausencia, junto a otros, a la votación de la acusación constitucional contra el intendente de Santiago. Lo separaría del contenido, que por cierto merece un debate de distinta naturaleza, porque al margen de la queja por el trato, que bueno, eso ya tiene que ver con la epidermis del senador, es raro porque en el socialismo hay que acostumbrarse a que tener el cuero duro. Pero todo tiene un límite, ¿no? ¿Se ha pasado esos límites? Fíjese que en una ocasión, siendo yo parlamentario, y a propósito, en el primer gobierno del presidente Piñera, se produjo una situación con la votación del reajuste del sector público. Y estábamos empatados. Y si se empataba, se rechazaba. Y yo, con acuerdo con la directiva de la CUT, posibilité la votación favorable. Fui el único voto, la entonces nueva mayoría, concertación. Y eso permitió la aprobación. Y eso me provocó incluso ser pasado al Tribunal Supremo del Partido Socialista. Pero lo hice con la convicción de que tenía el acuerdo de la clase trabajadora, que a mí me importa más que nada. Entonces estas cosas suceden. Pero dar una buena explicación, cuestión que yo hice en la oportunidad, creo que le hace bien y por eso valoro la carta. Reitero, respecto al contenido uno puede tener una apreciación distinta. Ahora, un segundo antes de cambiar el contenido, porque en esa oportunidad usted votó a favor, en el fondo, y una de las críticas que se le hacían a los senadores que no estuvieron es justamente eso, no haber estado. Es que esa es la crítica que yo también le hago, porque los problemas hay que enfrentarlos, no hay que eludirlos. Yo entiendo que puede haber compromiso, pero era un tema suficientemente relevante, sobre todo porque la carga valórica que implica el tema de derechos humanos en el Partido Socialista, usted comprenderá, por nuestra historia, es tremendamente grande. Y tiene en cada militante, en cada simpatizante del partido un acervo histórico muy relevante. Entonces, no es un tema cualquiera. No es el reajuste del sector público, para hacerme cargo del ejemplo que le puse. Entonces, yo creo que había que estar allí. Y ahí ya he expresado un punto de vista, que la carta, si los menciona, bueno, ¿por qué no se pudo plantear en la discusión en el Senado? Sobre todo porque hay un reconocimiento que los senadores actúan en conciencia y en consecuencia uno tiene que respetar esa conciencia entre determinados, sin perjuicio de la opinión que pueda tener uno. Así que yo también, a mí me parece que eso fue un error, un despropósito y yo lo critico. Y no solo Insulza, también a Quintero y también a la senadora Rincón y al senador Arboe y no sé quién más. O sea, prefiero mucho más lo que hizo Pizarro y Goy, que dieron su punto de vista y se abstuvieron. Y uno podrá discrepar de aquello, pero manifestaron un punto de vista. Y respecto al contenido de la carta, mire, yo estoy de acuerdo con... A ver, primero, el senador sale golpeando y es muy propio de su carácter y a mí me parece bien, y hace una crítica. Respecto a si lo han tratado bien o tratado mal, yo no me meto en eso porque, bueno, cada uno sabe cómo lo tratan, pero hay dos cosas que dice que a mí me parecen interesantes y que además yo valoro como parte del debate, e incluso yo lo he planteado también. Uno es la valoración que hacemos los socialistas de los 30 años de la transición. Y esta deformación de por traer simpático a un mundo que además no nos quiere mucho, pero que esta esquizofrenia de querer pololear con quien no lo quiere, a uno que es raro. Y es esto de que los 30 años del despropósito, el complejo de los 30 años. Yo en eso tengo un punto también que creo que vale la pena señalar. Es muy difícil proponer cuando uno lo que tiene es un complejo de su historia. Y lo segundo, yo también estoy de acuerdo con eso, con el que es un debate, el tema de la violencia. Mire, el Partido Socialista en su historia tiene un problema con la violencia. Si en algún momento nosotros pensamos que la lucha armada era un mecanismo legítimo para acceder a un cambio revolucionario, y
y mire las consecuencias. Yo no digo que seamos nosotros los culpables de todo aquello, pero tuvimos una opinión. Y lo que a mí, por lo menos la experiencia me ha enseñado, que la violencia usualmente termina siendo, las víctimas terminan siendo la gente que precisamente uno pretende relevar, que es la gente más pobre. Es el mundo popular el que sufre con los hechos de violencia. Entonces a mí me parece que también es un debate que vale la pena. Y cuando veo a algunos que ven con cierta simpatía, yo entiendo que el estallido social requiere de una presión social fuerte y creo que lo valoro, pero lo que he aprendido en la historia, y por eso respeto a estos grandes dirigentes, particularmente el mundo sindical, que es el mundo en el que yo me he movido con mayor presencia, es que también sabían cuándo frenar. Los viejos dirigentes sociales y políticos, sindicales, tenían la virtud de saber cuándo apretar, pero también cuándo desacelerar. Y yo creo que lo que ha pasado es que no ha habido quien tenga la capacidad de desacelerar. Y termina un proceso que es tremendo, que tiene una tremenda legitimidad, hoy día discutiéndose respecto de esa legitimidad a propósito de los hechos de violencia. Y yo creo que ese es el peor favor que se le puede hacer a la legitimidad del proceso de cambio que la sociedad chilena expresa. Ahora, ese problema que han tenido con la violencia tiene que ver, usted lo ve como todavía ese sentimiento que queda del pasado de valorar la violencia como un medio, o por temor a las críticas o a que haya un sector que los dejen de lado o que les puedan hacer eventualmente bullying. Yo podría entender que fuese todavía una cierta nostalgia, ¿no? Pero me temo que no es eso. Me temo que es un fenómeno que que ha penetrado con mucha fuerza en el sistema político del país, bueno, probablemente en otras partes también, pero no me importa, estoy hablando de Chile, y es esta actitud tributaria de las redes, este temor. Yo normalmente escucho frases cuando alguien dice algo y después, bueno, seguramente las redes me van a sacar la cresta, o seguramente esto le va a caer re mal en la red. O sea, como que estamos todos al pendiente de lo que las redes digan y yo con franqueza, puede ser que yo no las veo, así que a lo mejor tengo esa virtud, esa ventaja, digamos. Pero creo que cuando la política empieza a ser, está aplastada por la red, que además es anónima, que se permite cualquier cosa, que además es más violenta que la primera línea, para serlo franco, o que los pagos, ¿no? Para poner en su lugar, yo creo que tenemos ahí una deformación del sistema político que o somos capaces de deshacernos de ella, o va a tener a la larga un problema grave. Bueno, y esto tiene mucho que ver también porque los mayores problemas que han tenido tienen que ver con el orden público, la forma en cómo se han abordado. Hay una reforma pendiente a Carabineros. ¿Cree que está el ambiente y las condiciones para poder hacer? Es que es inevitable, creo yo, no creo que es inevitable. Primero una reflexión. Yo creo que esta dicotomía que hay de orden público versus recursos humanos los derechos humanos, los derechos humanos es tal vez la peor manera de enfocar este problema, porque no puede haber orden público sin respeto a los derechos humanos. Y es muy difícil que haya respeto a los derechos humanos sin un orden público legítimo. Entonces, combinar ambos aspectos de un mismo tema es tal vez el desafío que hay que realizar. Y en ese sentido, sin lugar a dudas, que la reforma a Carabineros es una cuestión esencial, vital y además urgente. Y valdría la pena ponerle un poquito más de acelerador a aquello. No vamos a tener orden público si no tenemos también policía legitimada, y hoy día eso está en entredicho. Y eso afecta mucho, ¿no? Sí. A mí me llama mucho la atención cuando uno ve en algunas rayados que se dicen, me están pasando cosas, ¿y a quién llamo? Bueno, antes era natural decir llamo a Carabineros, aun cuando fuese discutible, ¿no? Pero por Carabineros, y hoy día, ¿a quién llamo? Y eso es una expresión dramática de la deslegitimación de una institución como esa. Y le voy a decir algo más, y es una institución necesaria. Yo discrepo de aquellos que se solazan enlodando más a Carabineros. Yo entiendo que el director lo ha hecho pésimo, entiendo que el Paco Gay fue atroz, entiendo que a seguir, bueno, pero por favor, ¿quién está libre de pecado? Y esto de seguir insistiendo en el desprestigio de la institución, a la final, ¿qué va a significar? Que nos vamos a quedar sin la institución. Entonces, incluso para el mundo de la izquierda, yo creo que ese es un profundo error. No, porque ¿después qué? A eso me refiero. Claro, ¿Después sí. ¿Qué van a salir la Guardia Civil? ¿O vamos a organizar milicias?
Ahora, un grupo que ha aprovechado mucho de esto, dicen en general los expertos, son los narcotraficantes. ¿Cómo abordamos eso también? Mire, El alcalde Colina señala una idea, quizá deberíamos tener una agencia especial para abordar esos temas de droga. Perdóneme la autorreferencia, pero a mí me invitaron a pocos días después del estallido a estos matinales y señalé que para mí había una conjunción en la violencia de anarquismo, eh, garras y narcotráfico. Y lo ejemplifiqué en Puente Alto, que es de donde soy. Justo coincide con el alcalde. Ahora, fue tanto tiempo atrás, estuvo ahí, llegó hasta ahí nomás. También hablé la primera vez de dignidad como el factor esencial de este tema y fíjese cómo eso se ha transformado en un concepto completamente generalizado. Pero no tengo ninguna duda que el narco ha estado involucrado en todo esto. No tengo ninguna duda. Y ha sido el periodo muy propicio, mientras los carabineros están preocupados de las cosas que están en teoría preocupados, yo no sé cuántos camiones han entrado a Chile con camiones, seguramente con droga, ¿no? Porque está, y además porque para el narco este es un momento propicio para el control del mundo popular, sí, insisto en eso, yo no dejo de ser socialista, ¿no? Y mi enfoque tiene, entonces cuando a la señora que está muerte miedo, que tiene un bolichito en la población, se le acerca a alguien y le dice no se preocupe, La protegimos. y si necesita mercadería y nadie la va a molestar y traje tranquila, algún día le voy a pedir un favor. Eso sucede. Entonces estamos entregando el control de la vida cotidiana en el mundo popular a un mundo que tiene otros intereses. Y por esa razón es que, no sé si constituir una DEA, Codina en eso me parece bien que proponga cosas, porque es bueno proponer cosas, pero tiene que haber una conciencia del problema. Y en un país en que además la droga ya también tiene una cierta legitimidad, pues ya está choro, ¿no? El copete, las pastillas, ya como que parece que es parte de la vida cotidiana. Esto también se hace más propicio, entonces en esto no quiero pecar de conservador, tal vez pues yo ni tomo ni fumo, a lo mejor me es más fácil decir estas cosas, pero créame que creo que tiene que haber un remesón, ¿ah? Porque no hay que hacer cosa que terminemos con el mundo, con dos mundos, ¿ah? El mundo de aquí, de los y el mundo de más allá, en donde el narco tiene completo control de la villa, de la población. Antes era divertido decir, mire, cuando hay fuegos artificiales no se preocupe, viene llegando la droga. O incluso era simpático cuando mostraban los funerales, que, ¿no es cierto? Bueno, esos son síntomas de una cierta permisividad también. Bueno, lo cambio de tema, hablemos de Por temas favor. laborales. Con ¿Qué le todo parece el error que el gobierno tuvo que salir a reconocer en la entrega de las cifras de la Dirección del Trabajo respecto a los despidos de enero? Grave por dos razones. Una, porque las diferencias entre la cifra anunciada y la cifra finalmente reconocida es abismante. Errores se pueden cometer, y quién no los comete, y tampoco hay que solazarse de aquello. Pero grave además por el momento, porque sin lugar a dudas que el tema del desempleo es un tema que está ahí. El gobierno trata de exagerarlo para generar una lógica de cómo enfrentamos la crisis, pero por el otro lado trata de minimizarlo porque dice, bueno, no es para tanto, porque también estamos haciendo cosas. Entonces es una cuestión bastante kafkiana en la que hace el gobierno. Pero cuando uno se encuentra que el dato que se da es 1 y el dato real es 10, estoy poniendo cifras, sin lugar a dudas que es grave. Y a mí me parece que la decisión que tomó el director del trabajo es una decisión sana, habla de responsabilidad política. Valdría la pena, sí, y eché de menos una explicación más didáctica, más detallada, más a prueba de no expertos del por qué, ¿no? Respecto a cuál es la nueva metodología, por qué no se informó bien. Exactamente, yo creo que esas cosas, junto con la renuncia que yo valoro, creo que la autoridad política institucional debiera haber dicho, mire, esto pasó por esto, y estas son las nuevas, y esto es así, y además porque eso permite una cierta perspectiva de futuro, porque claro, estamos en la etapa estival, históricamente en esta época hay un poquito más de empleo, se nos vienen momentos más jodidos con el invierno en que eso decae, el empleo agrícola, etcétera. Entonces hay que tener una cierta mirada interesante respecto a las cifras y tomar medidas para minimizar los efectos de
seamos francos, ya antes del estallido teníamos señales en esta dirección. Esto nadie puede decir que a propósito, probablemente a propósito del estallido esto se hace más fuerte, pero ya de antes veníamos con cifras en crecimiento, con preocupación respecto al tema del empleo. Entonces, esto toca fuerte, ¿eh? Porque ¿Y cómo ve usted el mercado laboral? Porque también se habla de alguna manera de estas cifras que esconden un desempleo pensando en cuenta propia. Entonces, claro, la cifra global de desempleo pareciera no ser tan alta, pero hay mucha gente que está trabajando menos horas, que está recibiendo menos ingresos y que no está oficialmente en esa categoría. voy a usar el mismo concepto que empleó usted, el mercado laboral, que no me gusta mucho porque, bueno, es el mercado del trabajo, digamos, de la gente que... Entonces, claro, mercado. Pero nuestro sistema laboral tiene tres grandes problemas en este sentido. Uno, la informalidad. Es impresionante la cantidad de empleo informal y que no tiene cotizaciones, no tiene perspectiva de salud, etc. Dos, la permanencia en el empleo, que es la cantidad de tiempo que uno dura una pega, ¿no? Y tres, la informalidad formal, el honorario, etcétera, ¿no? En Chile hay 300.000 honorarios, por lo menos. Que es gente que es prácticamente un contrato de trabajo con todas las de la ley, pero que tiene esta truchería de que es un contrato. Y tercero, la estabilidad. La estabilidad que implica cuánto tiempo. Por eso el sistema de pensiones nunca va a resolverse por la perspectiva del ahorro individual. Porque con estas tres características, ese trabajador para ese sistema de pensiones no existe en la realidad. Entonces, yo creo que debiéramos hacer un gran esfuerzo. Yo le creo mucho a la teoría de los pactos, Aunque sean criticados. aunque sean todos los criticados, pero yo creo en los pactos. Se nos desmoronó el pacto de la transición, ya se terminó, y ahora hay que hacer un nuevo pacto que será constitucional y que tendrá que ver también con temas sociales. ¿Usted viene en ese sentido los acercamientos que ha tenido el presidente de RN con parte de la oposición? O sea, yo lo valoro. Desbordes está haciendo lo que debió haber sido hecho Piñera. Si cuando uno tiene el 8% de respaldo ciudadano, uno tiene que hacer cosas. No puede esconderse. No puede fondearse el presidente. ¿Y usted lo ve fondeado? O sea, le han prohibido hasta que hable. Y yo no sé, yo le pedía a las personas que lo eligieron, que fueron hartas, que le preguntaran por qué hace eso. Si cuando uno tiene este nivel de aprobación, 8, 10, da lo mismo, ¿qué más puede bajar? Está llamado a ser audaz, a tomar iniciativa, a tener iniciativa. Si este gobierno no tiene iniciativa, a este gobierno se le desmoronó el programa, y ya olvidémonos, pues ya es historia, eso ya quedó no sé, murió. ¿Eh? Pero no tiene alternativa. Entonces, ¿qué propone? Y lo que tiene que hacer el presidente es proponer, convocar al sistema político, decirle, mire, en temas de empleo sugiero, qué sé yo, armemos un equipo, promogámonos cosas. Miren lo que hizo con las 40 horas, armó un equipo, ahí hay una propuesta, le puede gustar o no, pero hay una propuesta. Es más, yo siempre dije, ¿por qué el sistema político no se hace cargo y llama a un acuerdo para que veamos los temas sociales, pensiones, y lleguemos a un acuerdo en ese ámbito también? Quien debiera haber convocado eso es el presidente. Si para eso es presidente, para eso lo eligieron, por favor. Ahora, usted dice que lo que está haciendo el presidente RN lo debería haber hecho el presidente Piñera. Pero más allá de que no lo esté haciendo o no, el presidente RN ha sido muy criticado en el oficialismo. Incluso desde el gobierno también hicieron algunas críticas. Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, Desbordes no es el prototipo de RN. O sea, RN es un partido de derecha y un partido de la derecha más histórica, latifundista, agraria. Esos son momios de verdad, digamos. Pero tiene mucho respaldo en su partido. Pero él tiene mucho, exacto. Entonces, pero fíjese cómo se le han ido encima los viejos carcamanes. Apareció el expresidente, el Carlos Larraín, Alamán, que a todo el mundo lo sorprendió por su conservadurismo, probablemente su perspectiva presidencial lo lleva. O sea, la vieja estructura, el viejo momiaje, perdone que use ese lenguaje, de RN es el que está en contra de Desbordes y él no la tiene fácil. En el último consejo, si bien es cierto, respaldaron, fue un respaldo a lo pirro, porque en definitiva le dijeron, ¿sabes? Lo respaldamos, pero aquí la mayoría del partido está por el rechazo. Fíjese, ahora, las críticas más duras han venido de la UDI, a la presidenta de la UDI. Es que la UDI tiene un problema, creo yo. La UDI tiene el problema del Partido Republicano. La UDI no puede entregar la derecha nostálgica de la dictadura. No puede entregar ese mundo, que no es poco, ¿eh? Cuando se le
por el lado de la derecha le surge un antagonista, la UDI se empieza a remecer. Por eso se trata de eliminarse de gente como Belolio, y trata, por el contrario, de asegurar ese mundo de la derecha más nostálgica, le vuelvo a decir, más pinochetista, perdón que use el lenguaje tanto raro. Y eso representa Kast. Entonces la UDI no se puede mover de eso, porque lo contrario se desmorona. Y desde ese punto de vista, inevitablemente la iniciativa Desbordes la descoloca. No, si esto es la realidad siempre un poquito más rasca de lo que uno cree. Hay menos glamour, dice usted. Sí. Ahora, si miramos lo que viene en el proceso constituyente, por un lado, Camilo Escalona ha señalado que si uno mira a la oposición están muy unidos en torno a apruebo, mientras que el oficialismo está dividido. En torno a rechazo. En torno a Perdón, rechazo y apruebo. Bueno, Están los dos. Disculpe. Pero Jorge Burgos nos dijo hace un rato que lo más importante no está ahí, sino en lo que viene después, porque cuando se discuta, una vez que eventualmente ganara la apruebo, la oposición está lo que quieren unos es muy distinto a lo que quieren otros dentro de la misma oposición. Sí, ¿Usted pero ve esa diferencia? pareciera ser que Burgos quiere jugar el segundo tiempo antes de jugar el primero, pues, y eso en el fútbol y en la vida no existe. Si hay que ganar el plebiscito y como que todo el mundo lo da por hecho. Y créame que yo no creo que sea así. ¿Usted cree que hay una duda que pudieran no ganar? O sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en esa dirección. ¿Y sabe por qué es importante? Y a propósito de lo que dice del segundo tiempo, porque el esfuerzo que se haga el primer tiempo va a ser importante para el segundo tiempo. O sea, si nosotros logramos configurar un cuadro político, social, de un amplio respaldo al apruebo, en que se reúna al sistema político en su conjunto y se logre una armonización de la perspectiva con el mundo social, que históricamente debiéramos tener alguna relación con ello, creo que se puede prefigurar un cuadro interesante para lo que viene después, la elección de los convencionales, qué sé yo. Pero hay que hacer el primer tiempo, y claramente el primer tiempo tiene algunas dificultades. Entonces, a mí me parece bien que Jorge diga que el segundo tiempo es relevante, pero valdría la pena, y él es un buen tenista, sabe que son 5 sets un partido, y ahí se empieza por el primero, no por el quinto. Entonces, yo creo que en eso yo concuerdo con Escalona. Yo creo que la preocupación de ya está bien, van a haber varias franjas, van a haber varios comandos, no, está bien, ¿qué le vamos a hacer? Lo ideal habría sido otra cosa, pero lo ideal es enemigo de lo bueno. Pero lo que tiene que haber es un propósito común, y si el propósito común es que el apruebo sea fuerte y mayoritario, no hay que hacer cosas, voy a que gane el apruebo, como yo espero y creo que si lo logramos, y después la elección de los concejales de los convencionales terminemos 60-40, ¿ah? O ahí nomás, o gane la convención mixta, la que va a significar que no sé qué lío vamos a tener en el Parlamento, cuando todas las mujeres del Parlamento tendrían que ser convencionales. Entonces, juguemos el primer tiempo. Y yo creo que también el periodo previo al inicio del partido es muy relevante. Por eso la franja, la incorporación de independientes, el tema de la paridad, etcétera, son cuestiones muy, muy importantes. Finalmente, si es que se jugara ese primer tiempo y se ganara y ya estuvieran en el segundo, ¿a usted le gustaría ser constituyente totalmente? No. Primero porque yo no tengo ninguna duda que la sociedad está pidiendo caras nuevas, está pidiendo gente más joven que exprese diversidades más amplias. Y en segundo lugar, pues yo estoy tranquilo en esto porque yo ya hice mi contribución en el Parlamento, junto al diputado Chilin, presentamos un proyecto de una nueva constitución completa, con todo el articulado. Así que los que quieran, ahí está. Quiero decirle que pega harto con lo que se está discutiendo, así que no quedó desfasada, lo que a mí me deja bastante más tranquilo. Pero ahí está, yo con eso me siento con la pega hecha. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Lo dejamos invitado a que siga junto a nosotros informándose en emol.com.